Bienvenidos a la parte 3 de haciendo mi propio Five Nights at Freddy's High School. En la anterior parte había puesto a votación cuáles serían los siguientes personajes a humanizar, y en este caso ganaron los Funtime, Henry y William. Empezamos con Henry. Él es el papá adoptivo de Mary, es el fundador de la escuela llamada Escuela de Música de Henry y Emily. Como he dicho en los anteriores videos, a esta escuela le está yendo mal en tema de plata, mayormente porque Henry no es muy bueno en los negocios. Él es muy ingenuo, medio colgado y cree que con solo ser un genio en la música y tener ganas de enseñar son suficientes para que el público lo note y quiera inscribirse a su escuela. Él es el típico personaje que parece que no es la gran cosa, pero que al final te sorprende con el nivel de habilidad que tiene. En el caso de Henry, él puede tocar cualquier instrumento existente o crearte una melodía con, no sé, solo unas lapiceras y unas latas. Eso, y junto con el hecho de que es un señor muy amable, es similar a Senshi de Dungeon Meshi, pues hace que los alumnos de su escuela lo respeten y lo quieran. Por eso es que los alumnos se juntan para recaudar fondos para la escuela. Henry y Emily, antes de abrir la escuela, era parte de un dúo muy popular de músicos. Por diferencias creativas se separaron. Y sí, su compañero era William Afton. William Afton actualmente es el fundador del Conservatorio de Música para Sobredotados. A diferencia de Henry, le puso un poco más de ganas al nombre de su escuela. Mi idea para William es que sea el antagonista principal de la serie, siempre intentando arruinar la vida de Henry. Más que nada porque él sabe el talento que tiene Henry y en que si logra que su escuela de música se vuelva popular, va a ser el fin para él. William es bastante elitista, él cree que no todos pueden o merecen hacer música y que no todo sonido es música. Su meta es ganar plata y estatus social, así que lo artístico siempre está en segundo plano. Él es muy bueno con la música, pero como estanca su creatividad en solo sacar plata y no experimentar o divertirse, nunca va a superar a Henry. En fin, que para su diseño me quise basar en la apariencia de Matthew Lillard, porque me parece que él es la mejor versión de William Afton. La razón por la que William resiente a Henry es porque Henry lo abandonó en el momento más alto de su carrera. Estaban haciendo millones y él lo abandonó todo. No sé cómo llamar a su grupo, pero probablemente tipo los Golden Boys o algo así, porque ellos harían de Spring Bonnie y Fredbear. Quería diseñar sus versiones idol de cuando eran más jóvenes, pero me dio flojera, lo admito. Fun fact, ellos son los que inspiraron a Cassidy y a Fred a seguir música, y por eso su persona online es un oso dorado. Ellos sabían que William era su ídolo y por eso querían ir a su conservatorio, pero actualmente no saben que Henry era Fredbear hasta más adelante en la serie, porque en sí Henry es bastante reservado con su pasado. En fin, la siguiente es Baby. Dije que la iba a llamar Elizabeth, pero luego se me ocurrió que mejor no, y que le pondré Bárbara, y que su nombre artístico es Baby. Elizabeth puede ser su segundo nombre, que es mencionado solo cuando su mamá la caga pedo. Ella es una villana recurrente. Ella se había unido a la escuela de música de Henry y Emily para unirse a la banda de Freddy y compañía, porque los había visto tocar en la batalla de bandas y les vio potencial. Los pibes la dejan unirse porque les viene bien una voz femenina, y más que nada chica quiere otra mujer en la banda. Ella es hija de una mujer con mucha plata y estatus social, así que cuando se escabulle de su madre para ir a la escuela, ella anda vestidita de payasita porque la ayuda a que no la reconozcan. Ella es un paralelo a Freddy, y él la deja unirse al grupo porque entiende lo que es que alguien que tu familia no te deje seguir tus sueños. Pero como pasa con Ennard en los juegos, lo que empieza a pasar es que ella se pone a mandonear al equipo, a cambiar cosas. Por ejemplo, para mí los hace vestirse de payasitos a ellos para que combinen con ella, en referencia a los diseños Circus que sacó hace tiempo Funko. También cambia el estilo de música que ellos tocan, pasa de ser un rock alternativo a pasar a ser un pop tipo los de los idol, más comercial. Foxy y Bonnie son los primeros en querer echarla. ¡No! ¡Ves
pésimo el look, pésimo. Nosotros somos una banda de hip hop, no de pop romántico. Ya, partiste a cambiarte. Freddy chica le tiene más compasión a Bárbara, todo hasta que Baby decide que ella va a ser la cantante principal de la banda, y ahí Freddy manda toda la simpatía que tenía por ella y la echa. O bueno, eso intenta, porque Baby se hace la boluda y cambia de tema cada que le intentan decir qué piensan. Terminan recurriendo a Mari para que los ayude. Mari intenta hablar con Bárbara y le termina explicando por qué lo que hace, lo de tomar el control de la banda y hacer lo que quiera sin permiso de los otros, está mal. Si realmente quiere hacer algo que va en contra de los deseos de la mayoría y ponerse a ella en el centro de atención, debería seguir un camino de solista. Bárbara quedó ofendidísima. Encima, Mari es la que le dice todo esto. Para contexto, siento que Bárbara les tiene envidia a Mari por su habilidad de escribir letras de canciones que realmente resuenan con la gente, cuando las de ellas son más genéricas y sosas si te pones a analizarlas. En fin, que para mí su reacción a todo esto es: ustedes no me van a echar, porque yo renuncio primero. Y se va. Bárbara no sabe lo que es lidiar con el rechazo, que le digan que no, mientras que sus empleados y otra gente la llenaba de regalos y cosas que quería. Solo su madre es la que siempre le decía qué hacer y qué no, y como nunca tuvo una buena relación con ella, Baby relaciona el rechazo como un crimen de odio. Y también creo que en el fondo le duele que los que consideró sus primeros amigos no la querían. Pero es que ella no sabe cómo interactuar con la gente. Así que se va y por cosas del destino termina yendo al conservatorio de William, y él nota el nivel de odio que tiene a la banda principal del conservatorio de Henry. Y por ese motivo decide usarla y convertirla en la estrella principal de su conservatorio para intentar tirar al de Henry. El último traje que ven que estoy dibujando, que es inspirado por Scrap Baby, lo hice porque se me había ocurrido que había un capítulo en donde William estaba viendo que el rock alternativo se estaba volviendo bastante popular, y que en especial Freddy y compañía se estaban volviendo bastante populares. Así que para capitalizar en el rock, Baby se manda una Yo-Yo Siwa y se viste de un intento fome de rock. Le puse patines porque me parecía piola que su espectáculo sea tipo el de Soy Luna. No sé. En fin, que hablé mucho de Baby y de la relación con su madre sin decirle quién es su madre. Valora es maestra de una escuela popular de ballet, tiene estatus y plata y se preocupa de que su hija no la deje en ridículo. Es madre soltera. Habían pensado en una trama aparte donde se revela que William es el papá de Baby, pero William ni enterado de que Baby es su hija. Pero no sé. ¿Ustedes qué opinan? Estaba pensando que Valora lo dejó a William porque de lo único que puede hablar ese señor es de Henry. En fin, que no hay mucho que decir de Valora. Su nombre en la serie sería Valeria o algo así. No sé. No es buena madre. Trata mejor a sus estudiantes, las mini reinas, que a su propia hija. Originalmente iba a ser a Valora y al resto de los Fun Times adolescentes como Bárbara, pero me pareció bastante aburrido y bastante predecible, así que decidí hacer a Valora y a los Fun Times adultos. No sé, me parecía más interesante, y además como ya venía con este backstory de que Bárbara tenía una relación complicada con una figura materna, paterna, daba igual, decidí que, ok, Valora es la madre. Fun fact para terminar, a ella no la vas a atrapar caminando normal. Me parece más gracioso que todo el tiempo camine como bailarina. Los siguientes son a los que les puse más ganas, pese a que no son tan relevantes en la historia general. Y estos son Funtime Freddy, Funtime Foxy, Bonbon y Bonnet. Y estos se van a llamar Frederick, no se me ocurrió otro mejor nombre, Floyd, Bonbon y Bonnet. Ahí, ya está. Ambos son magos que viajan por todo el país estafando gente, hacen su show en la calle, uno distrae al público y el otro les quita la plata. Son malas personas, pero buenos padres. Por cosas del destino se terminan topando con Baby y se dan cuenta que es la hija de alguien con plata. No sé mucho los detalles, no quiero pensar más, pero para mí Baby en ese capítulo diseña un plan que incluye a los magos para intentar separar a la banda principal. Ellos acceden a ayudarla con esperanza de algún momento desvalijarle la casa o aprovecharse de su fortuna de alguna forma.
El plan no funciona, pero Baby no se rinde. Y Frederick, Floyd y los mellizos terminan quedando como villanos recurrentes del equipo de Baby. Básicamente serían como un equipo Rocket. Siento que al final de cierta forma terminan formando una relación familiar. Porque ¡que viva el Found Family! Y a los Fontime ya no les importa la plata de Baby. Y a Baby ya no le interesa la banda de los personajes principales. Y sí. Para finalizar, Isa Lolbit. No tiene la gran relevancia en la historia, solo quería dibujar una humanización de Lolbit. Amo a Lolbit. Este huevón solo tiene el rol de hacker y al que le venden las cosas que necesitan los protagonistas. No sé, como tickets para un concierto que ya se acabaron. Y el rectángulo gigante en su gabardina es una notebook, no se nota, por eso se lo digo. No, en serio, no hay mucho más que decir de este personaje. Solo quería dibujar a Lolbit. Y en fin, esta fue la parte 3 del video, espero que les haya gustado. El siguiente video va a ser de los Toys y los Wither y espero poder hacer algunos más, pero va a ser la última parte, porque la verdad ya es hora de seguir con otro contenido en el canal. Tengo varias ideas de videos para este canal, pero si quieren ver algo en específico, no tengan miedo de decirme. Y eso, chao.